Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto es encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. La Parashá semanal o la porción semanal que hoy continuamos con el libro de Éxodo o Shemot, su nombre original en hebreo, que significa nombres. Hoy nos corresponde leer desde el capítulo 25 hasta el capítulo 27, verso 19. Son solamente 3 capítulos, el 27 no se lee completo. Y entonces tenemos hoy esta parashá de nombre Terumá. Terumá. ¿Qué significa Terumá? Bueno, cuando leemos el texto, leemos que el Todopoderoso solicita a los Bene Israel, a los hijos de Israel, una ofrenda, un donativo. Pero también esta palabra puede ser interpretada como elevación. Entonces tenemos donativo, ofrenda o elevación. Y ahora vamos a explicar un poquito respecto a qué nos referimos con elevación. Darle la bienvenida a todos ustedes que se encuentran ahorita por nuestra aplicación de Zoom en vivo y todos los que nos van a acompañar a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Esperamos de que este estudio sea de mucha bendición para su vida, para que pueda conocer las escrituras desde la perspectiva original del pueblo de Israel y que así pueda usted mejorar y crecer y elevar su espíritu, ¿verdad? Cada vez más. Así que, bueno, bienvenidos todos y queremos ofrecer este estudio por la Refúa Shlema de la lista de estas personas que se encuentran aquí. Muy especialmente queremos pedir por nuestro hermano Carlos Arcia Gaitán para que muy pronto él se pueda sentir mejor, no se ha sentido muy bien en estos días, entonces que con la ayuda del Eterno pueda mejorar. También por el rabino Ginsburg Ben Malka, por el rabino Shalom Arus, por el rabino Jaim Frin Ben Reisel, por doña Sonia María Moya, hija de María, por María Elena Zelaya, hija de Miriam, por Fabián Sánchez, hijo de Carolina, y muy especialmente por Natalia Carmona, hija de doña Marta, Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, que está enfrentando una situación muy difícil. Agradecería a todos ustedes que nos están viendo que siempre puedan poner en sus plegarias a Natalia. Está en una circunstancia, una situación de salud muy difícil, muy crítica, pero sabemos que con la ayuda del Eterno, si Él así lo quiere, ella puede recibir sanidad completa. Gracias, Abba. Como siempre, ustedes saben que antes de iniciar con el estudio, siempre hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Bueno, venimos de la Parashá Mishpatim. La Parashá Mishpatim es una parashá donde el Todopoderoso establece juicios, preceptos, mandamientos y ordenanzas. Un compendio de leyes que tienen que ver con el orden, que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de la compensación, leyes o estatutos que permiten tener una buena convivencia, leyes también sobre la siembra, leyes sobre el robo, el hurto, el homicidio. Y entonces el Todopoderoso establece esta serie de juicios, de preceptos, de mandamientos, de ordenanzas, porque la Torá es un libro. Bueno, son varios libros, ¿verdad? Son 5 libros los que componen la Torá, para aquellos que no están familiarizados con Torá. Torá se refiere a lo que la mayoría de las personas conocen como Pentateuco, o sea que son los primeros 5 libros del Tanakh hebreo o de la Biblia hebrea o lo que normalmente la gente llama Antiguo Testamento. Y entonces la Torá es este grupo de 5 libros, este cuerpo de 5 libros que va desde el Génesis
hasta el libro de Deuteronomio y encontramos que no solamente nos habla la Torá, que Torá, por cierto, significa instrucción, no significa ley. Y entonces la Torá nos muestra, nos enseña una serie de ordenanzas, de mandamientos, de preceptos que nos permiten no solamente tener una convivencia correcta con el prójimo, sino que también que podamos mantener una relación con el Todopoderoso. Y entonces no solamente la Torá y el Tanaj hebreo es un libro que tiene que ver con el ámbito espiritual, sino también con el ámbito civil, con el ámbito cotidiano de cómo debemos de enfrentar algunas situaciones y algunas circunstancias en el ámbito, digamos, ordinario de la vida y cómo debemos de actuar en ello. Claro, hoy en día, por supuesto, tenemos cortes judiciales donde problemas y situaciones de este orden pues se manejan ahí. Pero cuando el Todopoderoso escoge al pueblo de Israel, lo saca de Misraín, de la tierra de la estrechez o de Egipto, que por esa razón tenemos ese fondo, porque siempre estamos haciendo alusión, digamos, a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud y en su éxodo o en su camino a la tierra prometida. Entonces, el Todopoderoso ha establecido este compendio de ordenanzas, de leyes, para que se pueda mantener una convivencia sana en medio del pueblo de Israel y que hoy las naciones han tomado todos estos preceptos y mandamientos y es que los han puesto, ¿verdad?, como leyes que hoy en día, por ejemplo, sabemos que el asesinar y el robar, pues es algo que es un delito, creo yo, ¿verdad?, en todo el mundo. Así que, bueno, venimos de ese estudio de la Parashá Mishpatim y vamos a iniciar entonces con la lectura del capítulo 25, verso 1. Capítulo 25, verso 1 dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo varón generoso, de corazón, recogeréis una ofrenda para mí. Y esta es la ofrenda que recogeréis de ello: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. También pieles de carnero teñidas de rojo, piel de tejón, troncos de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del Mishkan y al modelo de todos los utensilios, así lo haréis. Harán pues un arca de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio, y la recubriréis de oro puro. La recubrirás por dentro y por fuera, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Y fundirás para ella 4 argollas de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás una vara de madera de acacia y la recubrirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para cargar el arca con ellas.
Las varas estarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca de testimonio que te daré, y harás un propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y en los dos extremos del propiciatorio harás 2 querubines de oro, labrados a cincel los harás. Haz un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo del propiciatorio, mismo que haréis surgir los querubines sobre sus dos extremos. Los querubines estarán con las alas desplegadas hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, uno frente al otro. Y los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que te daré. Y ahí me reuniré contigo entre los 2 querubines que están sobre el arca de testimonio, y por encima del propiciatorio hablaré contigo todo lo que haya de ordenarte para los Benei Israel. También harás una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y su anchura de 1 codo y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás alrededor de un reborde de oro de 1 palmo, y al reborde le harás una moldura de oro alrededor. Luego le harás 4 argollas de oro y pondrás las argollas en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Las argollas estarán cerca del reborde para meter las varas con las cuales se ha de cargar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y la mesa será transportada con ellas. Harás sus platos, sus cucharones, sus jarros y sus tazones, con los cuales se harán las libaciones. Los harás de oro puro, y ante mí pondrás el pan de la proposición sobre la mesa perpetuamente. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro se hará a ladrillo, labrado a martillo, también su pie, su fuste, sus cálices, sus bulbos y sus flores serán de él. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado, hechos como almendras en un brazo, un bulbo y una flor, y 3 cálices hechos como almendras en el otro. Habrán 4 cálices hechos como almendras con sus bulbos y sus flores, y habrá un bulbo debajo de cada par de brazos de una sola pieza con él, y otro bulbo debajo del otro par de brazos de una sola pieza con él, y otro bulbo debajo del otro brazo, según los 6 brazos que salen del candelabro. Sus bulbos y sus brazos serán parte del mismo, todo ello de una sola pieza de oro puro, labrada a cincel. Harás también sus 7 lámparas y colocarás estas lámparas para que alumbren adelante. Sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. De un talento de oro puro será hecho con todos sus utensilios. Mira y haz conforme al modelo de ellos que te fue mostrado en el monte. Baruch Hashem. Muy bien. Dios quiere morar en medio de su pueblo. Efectivamente. Si hay algo que el Todopoderoso quiere hacer, es morar en medio de su pueblo. Cuando hablamos de su pueblo, estamos hablando de un grupo de personas, no solamente de Israel, sino de personas que aman su nombre. Y cuando decimos que aman su nombre, nos referimos a que no solamente le aman, sino que le obedecen.
Porque la forma realmente de mostrarle al Creador, al Eterno, al Dios uno y único que le amamos, no es diciéndole te quiero, no es diciéndole te amo, es obedeciéndole. Esa es la forma correcta de mostrar nuestro amor y honra al Todopoderoso. Entonces Dios quiere morar en medio de su pueblo, pero para que el Eterno, su presencia, pueda morar en medio del pueblo, este pueblo tiene que mantener un orden que el Todopoderoso ha establecido a través de su santa palabra. Y como les decía, el Eterno es un Dios de orden. El Todopoderoso no va a venir solamente, ¿verdad? Así, sino que tiene que haber un orden para que eso pueda suceder. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Zacarías capítulo 1 verso 3 donde dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Como podemos ver, el santo y bendito es, establece un orden para que eso pueda suceder. Para que el Todopoderoso pueda venir a nosotros, primero tenemos que volvernos nosotros a Él. Él no se tiene que volver a nosotros primero, porque de todos modos el santo y bendito sí, eso es lo que quiere. Él anhela estar con nosotros, él anhela morar en medio de su pueblo, pero tenemos que volvernos a Él, tenemos que volvernos al Todopoderoso, para que entonces Él pueda volverse a nosotros. Esta imagen dice el orden de Dios, Mishpatim, lo que vimos la semana pasada, y nuestro servicio a Hashem. Todo tiene que ver, todo tiene que ver con el servicio a Hashem. Porque usted puede pensar, no, es que los únicos que sirven al Eterno son los que están en el Mishkan, en la tienda de reunión o conocido como el tabernáculo. Son ellos los que servían ahí. No, todos servimos al Todopoderoso. Todos. Todos fuimos creados para servir al Todopoderoso. Entonces aquí tenemos esta imagen y tenemos una que dice, si te desconectas de Dios, te conectas a los problemas. Y hay otra imagen que dice, cuando Dios esconde su rostro. ¿A qué se refiere esto? De que Dios esconde su rostro. Sí, muchas veces nosotros sentimos como que el Todopoderoso nos ha dejado, ¿verdad? Solos. O como que ha escondido su rostro de nosotros. Pero es esa consecuencia de qué? Precisamente esa consecuencia de nuestras acciones, de nuestra forma de desarrollarnos en la vida. ¿De qué forma honras tú al Todopoderoso o no lo honras? Entonces, cuando nosotros nos desconectamos, ¿y cuál es la forma de desconectarnos del Todopoderoso? ¿Y cuál es la forma de conectarnos al Todopoderoso? Hay muchas personas que piensan que usted se puede conectar al Todopoderoso únicamente, ¿verdad? Hablándole a Él. O sea, en la plegaria, en la oración. Si esa es una forma de conectarnos al Todopoderoso. Pero yo le voy a decir que si una persona está en desobediencia al Todopoderoso, está en un estado de rebeldía al Todopoderoso. Y cuando hablamos de rebeldía es aquellos que se rebelan en contra de sus preceptos y mandamientos. Porque las religiones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, la mayoría de ellos, casi que el 99.9%, hablan de que la ley del Todopoderoso, la ley del Eterno, no es importante y que no tienen que someterse a ella. El Todopoderoso estableció sus preceptos y sus mandamientos para que todas las naciones puedan someterse a su palabra. Esto no es para unos cuantos,
No, esto es para todos. Lo que pasa es que cada uno tiene un llamado diferente y usted entonces tiene que cumplir con lo de su llamado, porque usted no puede cumplir con lo que tiene que cumplir un coanim, un sacerdote. Y cuando hablo de sacerdote, no me refiero a los sacerdotes de los que hay en la religión católica. Me refiero a los legítimos sacerdotes que el Todopoderoso dijo que serían descendientes de Aharón, que fue el primer sumo sacerdote, o el Cohen Gadol. Entonces, muchas personas sienten que el Todopoderoso ha escondido su rostro, y esto es debido a que no se encuentran caminando en rectitud y en justicia delante de él. Por esa razón, sienten como que el Todopoderoso no está ahí. Y aquí hay varios pasajes de referencia que precisamente nos ponen en ese contexto cuando las personas están, más bien ellos, alejados del Todopoderoso. Vea lo que dice Miqueas 3:4. Ya le pedirán auxilio al Eterno, pero él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro, porque hicieron lo malo. Ahora, yo les decía que hay muchas personas que piensan que uno solamente puede conectarse con el Creador a través de la tefilá, a través de la oración y la plegaria. Déjeme decirle que la forma más grande para que usted se pueda conectar con el Todopoderoso es a través de la obediencia a sus preceptos y sus mandamientos. ¿Sí? Es a través de sus preceptos y sus mandamientos que usted crea una conexión con el Todopoderoso. No de otra forma. Lo siento mucho, discúlpeme, tal vez usted le han dicho, no, que esta es la forma. No, es a través de los preceptos y los mandamientos que el Todopoderoso ha establecido que nosotros logramos conectarnos con Él. Y aquí vemos, por ejemplo, dice, y escondió su rostro porque hicieron lo malo. ¿Por qué hicieron lo malo? Porque no le obedecieron, porque no cumplieron con sus preceptos y sus mandamientos. Ezequiel 39:24. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. ¿Cuáles son las rebeliones? ¿Cuál es la inmundicia? La idolatría. Hay muchas personas que creen servir al Todopoderoso, al Dios uno y único, no lo sirven porque creen en idolatría. Dios es uno. Si usted cree que Dios es dos o tres o no sé cuántos más, pues usted está en un mal camino, porque Dios es uno. No hay otro fuera de él. Y entonces, usted se encuentra, aunque usted crea que está conectado con el Todopoderoso, se encuentra en una desconexión con el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ha estado caminando en rebeldía. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿A qué consideramos nosotros un pecado? Cuando nosotros hablamos de la Torá, y la Torá encierra no solamente, ¿verdad?, lo que tiene que ver con eh, ordenanzas de orden o de corte judicial o civil, sino también ordenanzas, preceptos y mandamientos que tienen que ver con el cumplimiento de cosas que el Todopoderoso nos pide para poder tener una comunión con Él. Entonces, cuando usted ha pecado, lo que significa es que ha errado. Torah significa también dar en el blanco. Y una persona que comete pecado es alguien que está errando y no está dando en el blanco. ¿Por qué? Porque se ha alejado de la palabra del Santo y Bendito. Miqueas 3:4 dice, algún día clamarán al Eterno y él no os escuchará y les ocultará entonces su rostro por cuanto ellos han obrado perversamente según sus antojos. ¿Qué significa según sus antojos? Lo que significa es que usted ha estado haciendo según su voluntad y no la voluntad del Creador. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad del Creador? Se pregunta. Bueno, para eso tiene su palabra.
Es lo que estamos haciendo en este momento, estudiando, escudriñando su palabra. Es lo que te va a permitir conocer qué es lo que Él espera de ti, qué es lo que está esperando Él de ti. Pero cuando las personas hacen sus antojos y hacen como ellos quieren, porque incluso déjeme decirle, Dios es un Dios de orden. Hay muchas personas que quieren hacer las cosas, no, yo la voy a hacer de esta manera. Yo creo que sale mejor hacerlo de esta forma. Y nosotros hemos leído que el Todopoderoso dice que vas a ser conforme como te fue enseñado. Le dice a Moisés el Todopoderoso, conforme se te fue mostrado, así lo vas a hacer. Entonces no hay tal según como yo quiero. No es como yo digo, sino como Él dice. No es como a mí me parece, sino como Él manda. ¿Ok? Así es. Egipto, un lugar de estrechez, idolatría y el bajo mundo. De ahí lo sacó el Todopoderoso a su pueblo. Y hay muchas personas que confían en las cosas que el mundo da, porque Egipto representa el mundo. ¿Sí? Dice, ay de los que bajan a Misraín, a Egipto, por socorro, y confían en caballos, y confían en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son fuertes, y no se fían en el Santo de Israel, y no consultan al Eterno. ¿Mm? Muy claro. Hay personas que hoy en día confían solamente en su intelecto, en sus capacidades, en su trabajo, en su economía, porque tienen casa propia, porque tienen buen trabajo, porque tienen dinero en el banco, porque tienen todas esas comodidades. Y entonces ha puesto su esperanza en Egipto. Y yo le voy a decir una cosa, no estoy diciendo que el tener un buen trabajo es malo, no. Que tener dinero es malo, no. Que tener casa propia es malo. No, por supuesto, todo eso es bueno. Lo que pasa es que lo malo es poner tu esperanza y tu confianza en eso y olvidarte que hubo alguien que te dio la posibilidad de que pudieras alcanzar el éxito. Ahí está el problema. El problema es que te olvides de quién te puso ahí y las razones por las que lo hizo. Pero hay muchas personas que entonces ponen su esperanza y su confianza en su riqueza. Pero ¿qué ocurre cuando llega una enfermedad? ¿Mm? ¿Qué pasa? Y tal vez que el dinero no puede hacer para que esa enfermedad desaparezca. Entonces ahí tienen que volver su mirada al cielo. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que tengamos ese discernimiento, ese entendimiento de saber que nosotros siempre tenemos que poner nuestra esperanza en el Todopoderoso, que tenemos que buscar siempre de Él, en su palabra, en su instrucción, para poder hacer su voluntad y saber en quién hemos depositado nuestra esperanza, en quién hemos fijado nuestros ojos, y es en el Todopoderoso. El servicio al Eterno y nuestra elevación. Como les decía, Terumá no solamente se puede entender como donación, ofrenda, también como elevación. Entonces, cuando hablamos de elevación, por ejemplo, Miqueas 4:2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos. Miren qué interesante. Subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob. Nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque ¿qué? Porque de Sión, o sea, de Israel, de Jerusalén, saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Está claro? ¿Está claro de dónde sale la palabra del Dios vivo? ¿Está claro de dónde es que sale? No sale de otro lugar, no sale de la Meca,
no sale del Vaticano, no sale, ¿verdad?, de otro lugar, sino que sale de Sión, de Israel, de Jerusalén. De ahí sale la palabra del Todopoderoso para todas las naciones. Jeremías 31:6, otro pasaje de referencia, dice, porque habrá día en el que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos en Sión al eterno nuestro Elohim. Vean qué interesante, habla de subir. Por eso, cuando hablamos de subir, hablamos de elevar. Jerusalén está en un monte alto. Jerusalén está en un lugar alto, porque eso simboliza la elevación espiritual. Nosotros tenemos que buscar la elevación espiritual. Somos personas, somos seres humanos, sí, pero nosotros, el Todopoderoso nos ha dado una tarea y un llamado donde nosotros tenemos que vivir, sí, en la carne, pero también en el espíritu. Tenemos que ser seres espirituales. Tenemos que combinar esas dos cosas. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, los ángeles no tienen que esforzarse para ser espirituales. ¿Por qué? Porque ya lo son. Son seres espirituales. Nosotros no. A nosotros se nos ha dado esta tarea de combinar lo natural con lo espiritual. Ahora dice usted, ¿cómo lo hago? Para eso está su palabra. Por eso nos ha dado su instrucción, para que podamos combinar las dos cosas. Ahora sí, leyendo el verso 2 dice, di a los Bene Israel que traigan para mí una ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis una ofrenda. Ofrenda, contribución y elevación. Volvemos a decir, en todas las acciones que realizamos, siempre debemos de buscar la exaltación del Eterno y nuestra elevación espiritual. Usted y yo tenemos que, en todas nuestras acciones que realizamos, exaltar al Todopoderoso. Hace poco estaba yo comiéndome una manzana y entonces vengo y bendigo esa manzana y le digo al Todopoderoso, gracias, Abba, por el fruto de los árboles. En toda acción que realizamos, siempre elevamos y exaltamos ese momento. O sea, el hecho de comer lo volvemos una situación espiritual. ¿Por qué? Porque agradecemos al Todopoderoso por ese acto que vamos a realizar y por ese alimento que nos está dando. En toda acción, por ejemplo, tomamos agua, damos gracias al Santo y Bendito por el agua. Sí, porque de su palabra todo existe. Entonces, en cada acto que nosotros realizamos en nuestra vida, tenemos que buscar cómo hacer de ese acto algo que pueda exaltar y alabar y que podamos alabar el nombre del Todopoderoso. Todo, todo lo que realizamos, todo lo que hacemos, estamos siempre tratando de buscar la elevación espiritual. Entonces, cuando nosotros le damos al Todopoderoso también, nosotros estamos haciendo de eso un acto de elevación espiritual, porque estamos consagrando aquello al Todopoderoso. Glorificando el nombre del Eterno con nuestras acciones. Ujú. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufra las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo, el Eterno. Esto de la palabra Señor en mayúscula, usted puede observar ahí. Quiero comentarle que los traductores, en la mayoría de los casos, ¿verdad? En la mayoría no, en todos los casos, los que traducen Señor en mayúscula son traducciones cristianas y que ponen Señor en mayúscula refiriéndose al nombre personal del Todopoderoso.
Esa es la forma en que usted puede identificar cuando usted lea Señor así en mayúscula, entonces quiere decir que en ese texto aparece el nombre personal del Todopoderoso. Entonces, nosotros glorificamos al Todopoderoso con cada una de nuestras acciones. Cuando comemos, cuando tomamos agua, incluso cuando vamos al baño, damos gracias al Todopoderoso porque podemos hacer nuestras necesidades. Entonces, en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, agradecer al Todopoderoso, elevar ese acto, convertir algo, un acto natural, en algo espiritual. Incluso el ayudar a las personas. Cuando tú ayudas a una persona, como dice Proverbio 19:17, si ayudas al pobre, le prestas al Eterno. Ahí está nuevamente Señor. Aquí está todo en mayúscula, pero bueno, nos referimos al santo y bendito es. Dice, Él te lo pagará. Entonces, cuando nosotros damos a una persona en necesidad, nosotros estamos haciendo eso que se convierte en algo de índole espiritual. Aquella persona tal vez no es espiritual y está recibiendo algo, ¿verdad? Como dinero. Dinero y está recibiendo dinero. Pero para usted eso no es dinero. Para usted eso es un acto de justicia. Por lo tanto, se da acá. Por lo tanto, algo que el Todopoderoso ve con buenos ojos. Dice el Salmo 41:1, el Eterno bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Así que si usted quiere, ¿verdad?, tener el favor del Todopoderoso, vea por los pobres. 13, 13. Ay, no, ese número, ¿verdad? No sé, no me gusta, podrá decir alguna persona. Algunas personas catalogan el número 13 con algo negativo. Pues yo le voy a cambiar esa forma de ver las cosas para que usted vea algo más bien positivo y algo que tiene que ver con dos palabras. En el hebreo, las palabras pueden tener muchos significados. Y aparte de tener muchos significados, también estas se combinan con sus raíces y entonces cuando usted va a la raíz de la palabra, puede tener todavía un panorama mucho más amplio de lo que aquella palabra puede significar. Pero aquí estamos viendo dos palabras interesantes, dos palabras, unas compuestas por cuatro consonantes y otra compuesta por tres consonantes. Lo interesante de esto es que ambas tienen un valor numérico idéntico. Y es que sí, el hebreo no solamente las letras son letras, sino que también son números. Tienen un valor numeral. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas letras y estas letras tienen un valor, cada una de ellas un valor. Y bueno, aquí tenemos dos palabras, una que es ahabá y otra que es ejat. Ahabá, ejat. Las dos comienzan con la letra Aleph, que también las letras no solamente son números, no solamente son letras, sino que también puede ella significar un símbolo. Cuando nosotros vemos la letra Aleph, nosotros podemos, esta es la letra Aleph. Permítame para mostrarle, por favor. Vamos a usar aquí dice lápiz inteligente, marcador, un lápiz inteligente. Entonces aquí tenemos la letra Aleph. Y aquí tenemos la letra Aleph. Muy bien. Entonces, tenemos dos palabras diferentes, pero que comienzan con la misma letra.
con la letra Aleph. Cuando nosotros vemos la letra Aleph, también podemos pensar que esta letra representa al Todopoderoso. Y va a ver que en estas dos palabras vamos a encontrar la figura del Todopoderoso, aunque no hable, ¿verdad? Su significado del Todopoderoso. Pero ahí está intrínseco en esas palabras. Y entonces tenemos la palabra Jabá y tenemos la palabra Ejat, y las dos compuestas con la letra Aleph, que la letra Aleph, como le digo, representa al Todopoderoso, representa la unidad del Todopoderoso, representa al Dios uno. ¿Ok? Entonces, Ahabá, ¿qué significa? Ahabá significa amor. Ahabá significa amor. Y si podemos nosotros buscar a alguien que realmente ame su creación, ¿quién es? El Todopoderoso. Yo cada vez que, por ejemplo, pienso en el amor del Todopoderoso, puedo pensar, por ejemplo, en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hizo el Todopoderoso la creación. Y cada vez que culminaba la creación en uno de sus días de trabajo, decía el Génesis, y vio Elohim, que aparece con el nombre de Elohim, y vio Elohim que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahora, cuando dice que era bueno en gran manera, cuando hizo la creación, estaba pensando en función de quién, en función suya, en función mía. Todo lo que el Todopoderoso creó, lo creó pensando en usted. Usted necesita que llueva, yo necesito que llueva, sí, porque si no llueve, no vamos a tener agua y tampoco van a haber alimentos. Y el Todopoderoso hizo todo eso pensando en usted, en que usted pueda tener todo lo que necesita. Entonces, cuando pensamos en alguien que realmente nos ama, pues debemos de pensar en el Todopoderoso, porque esa es la razón de que usted y yo existamos. Ahora, discúlpeme porque alguna persona se debe estar saliendo, ¿verdad? De realmente lo que yo estoy enseñando. Y puede estar pensando, ¿verdad? En un acto de un sacrificio. No voy a entrar en detalle con respecto a eso. Solo tengo que decirle, ¿verdad?, que usted está pensando erróneamente, porque el Eterno no acepta sacrificios humanos. ¿Sí? Porque tal vez usted, ¿verdad?, con su pensamiento y su perspectiva, usted que está aprendiendo, ¿verdad?, piensa, ay, Dios me ama mucho y por eso permitió que tal cosa sucediera. No, lo siento mucho. El Todopoderoso no permite que alguien pueda pagar por los pecados de otro y el Todopoderoso, para él, los sacrificios humanos son una abominación. ¿Ok? Listo. Entonces, Ahabá, ¿quién como el Todopoderoso para Marte? ¿Ok? Ahabá está compuesto por estas cuatro consonantes. Y estas cuatro consonantes, cada una de ellas tiene un valor numérico. Y aquí tenemos, por ejemplo, la letra Aleph tiene el valor de 1. La letra Hei, que es esta que está aquí, tiene un valor de 5. Tenemos la letra Beit acá, que tiene un valor de 2. Y se vuelve a repetir la letra Hei, que tiene un valor de 5. Y si sumamos 5, 2, 5 más 1, nos da igual a 13. Ahora, remitámonos a esta otra palabra, Ejad. ¿Qué significa Ejad? Ejad significa uno. Uno, unidad. Y entonces, la palabra Ahabá y la palabra Ejad comparten el mismo valor numérico, a pesar de que sus letras son diferentes. Porque aquí tenemos la letra Aleph, tenemos la letra Het y tenemos la letra Dalet. Y entonces tenemos la letra Aleph que vale 1. Tenemos la letra Het que vale 8. Y tenemos la letra Dalet que vale 4. Y esto, si lo sumamos, nos da 13. Entonces, volvemos nuevamente. ¿Ok? Volvemos nuevamente
al número 13. Y el 13 habla de amor y el 13 habla de Hat. ¿Y quién es? Uno, el Todopoderoso. ¿Y quién te ama? El Todopoderoso. ¿Vio qué bonito? El Todopoderoso es el que te ama. Nadie te ama más que Él. ¿Ok? El Dios uno y único te ama muchísimo. Baruch Hashem. Muy bien. Perfecto. Entonces, tu perspectiva con respecto al número 13, espero que haya cambiado por completo. Aquí tenemos nuevamente la palabra Ejad. Unificar, unirse, ser uno. Devarim 6:4. Y tenemos el Shema Israel. Entonces dice, traigan ofrendas, terumá. Esta ofrenda es llamada terumá, que no es fácil traducir. Significa donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Dice que viene de la raíz rum, que significa alzar. ¿Ok? Entonces ya vemos, tenemos terumá con todas esas posibilidades de su significado. Y si vamos a la raíz rum, que significa alzar, entonces estamos hablando de que esta dádiva la levantamos, la alzamos, este regalo lo alzamos, esta contribución la alzamos, esta ofrenda la alzamos, este tributo lo alzamos, este don lo alzamos. Dice, tiene que ver con algo que se levanta para separarlo del resto. Se puede entender como una porción separada que se eleva como una ofrenda para un uso sagrado. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos de elevación. ¿Qué ocurre cuando usted cada día va siendo una persona más espiritual? Usted se va elevando, se está despegando de lo terreno, de lo natural, y está más bien ascendiendo, ¿verdad? A lugares celestes, a la espiritualidad. ¿Ok? Entonces, cuando usted, por ejemplo, viene, toma algo y se lo da al Todopoderoso, entonces usted está elevando esa terumá, ese don, ese regalo, esa dádiva, esa ofrenda, usted la está elevando. Y la está cambiando su estado. Por eso cuando nosotros hacemos un acto natural, como por ejemplo comer, pero usted viene y ora y da gracias al Todopoderoso, entonces ya ese acto natural se convierte en algo espiritual y usted está haciendo algo diferente, porque mientras una persona está comiendo sus alimentos sin darle gracias absolutamente a nadie, y en este caso me interesa que le dé gracias al santo y bendito es, está comiendo como un animalito, ¿ok? Está comiendo como un animalito. Los animalitos, pues que yo sepa, no agradecen, aunque, ¿verdad? Cuando yo le doy de comer a nuestra mascotita, a nuestro querido perrito, Nacho, yo siempre doy gracias por sus alimentos. Y hago de ese momento un momento diferente, ¿ok? Diferente. Ahora, con respecto a la contribución, cuando le damos al Todopoderoso, y bueno, aquí yo quiero tener mucho cuidado. A usted, querido amigo que nos está viendo, yo quiero que usted tenga mucho cuidado a quién le da, qué hace con su dinero, porque tal vez usted está pensando que está haciendo algo correcto y no está haciendo algo correcto, porque si usted le está dando, por ejemplo, a una comunidad o congregación o como usted quiera llamarle, para que ellos sigan eh, multiplicando la idolatría. Entonces usted está haciendo, lo que está haciendo es tirando su dinero a la basura. No está haciendo algo positivo con ello. Entonces, tenga mucho cuidado de lo que usted hace con su dinero. Segunda de Crónicas 29:14, el rey David dijo, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, ¿sí? Esto es totalmente sabiduría de parte del rey David. ¿Por qué? Porque el rey David es consciente de que todo lo que tiene lo ha recibido de parte del Creador y no como aquellas personas que solamente creen en su poder, en su intelecto, en su inteligencia, en su capacidad
y creen que todo lo han logrado por ellos mismos. El rey David dijo no. Y sí, ¿cómo nosotros hemos sido llamados a poder participar, de poder darte a ti cuando todo te pertenece? Qué lindo, qué sabiduría. Pues usted tiene que saber que todo lo que usted tiene y todo lo que usted es, se lo debe al Todopoderoso. Proverbios dice, otro pasaje de referencia, 3, 9 y 10, demuéstrale el Eterno, ¿verdad? Está medio parafraseado. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante, dale de lo que tú tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Eso es cierto. Ahora, ¿cómo le doy yo a Dios? Si a Dios yo no lo puedo ver, bueno, le puedes dar a una persona con necesidad o puedes invertir tu dinero en una comunidad que sirva al Dios uno y único y que ellos puedan utilizar ese dinero de manera correcta, ayudando a personas que realmente lo necesitan y para hacer cosas, ¿verdad? En el proyecto del Todopoderoso, en el sentido del Todopoderoso, en que más personas conozcan del Santo y bendito es, en que más personas abandonen sus doctrinas de idolatría, de cosas negativas, de cosas, ¿verdad?, que están mal. El pueblo de Israel, el pueblo judío es un buen lugar para sembrar. Primera de Crónicas también dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias, ¿verdad? Proverbios 11:24 dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Y entonces es importante el dar. Aquí vemos la importancia del dar. Y el Todopoderoso dice, dile a los hijos de Israel que me traigan una ofrenda de todo aquello que les sale del corazón, porque el Todopoderoso no te obliga. Él te dice, dame, pero tú decides si le das. Ahora depende cómo tú le des, si lo haces por amor o lo haces por obligación. Y aquí tenemos la palabra sedaká, sedaká. Sedaká, dice, la sedaká libra de la muerte. Mishlei, Proverbio 10:2. Yo creo en ese proverbio. Yo creo que cuando usted da y hace actos de justicia y ayuda al prójimo y ayuda al necesitado, el Todopoderoso puede librarle de un juicio que haya en contra suya y puede librarle hasta de la muerte. Yo tengo un testimonio con respecto a una circunstancia que vivimos con uno de nuestros seres queridos, donde nosotros, gracias al Eterno, Él le libró de la muerte, pero nosotros hacíamos precisamente eso. Dábamos sedacá, ayudábamos a la gente. Dar sedacá es superior a todos los sacrificios. ¿Qué significa sedacá? Sedacá es hacer actos de justicia. Viene de la palabra sede. Y entonces es realizar esos actos de justicia. Hacer sedacá, dice justicia, es a Hashem, Hashem, Ha, el, Shem, el nombre, Hashem, más agradable que sacrificio. Dice Proverbio 3:27, este es muy lindo. No detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a todas aquellas personas que han recibido de parte del Creador y que se quedan con lo que el Todopoderoso le ha dado y no comparten. Porque déjame decirte que si el Todopoderoso te ha bendecido con un trabajo y ganas dinero a través de ello, ese dinero que tú ganas sí te pertenece a ti, pero hay una parte que le pertenece al Creador. Y le pertenece al Creador para que el Todopoderoso pueda venir y hacer con eso, por ejemplo, ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, difundir el mensaje de la Torá. ¿Ok? Entonces dice, no detengas el bien de sus dueños. O sea, aquel dinero que no te pertenece a ti,
que en este caso hablo del diezmo. El diezmo era usado para mantener a los coanín, a los sacerdotes, pero también para ayudar al pobre, al necesitado. En este caso, no tenemos sagrado templo, no hay Beit HaMikdash. O sea, el Todopoderoso estableció un solo lugar, un solo templo. Si usted cree que, digamos, andar construyendo edificios, ¿verdad? Y llamarle templo, como se quiera llamarle, ¿verdad? Eso es obrar para el Creador, no. El Todopoderoso estableció un solo templo para él, para que su presencia estuviera ahí. Y ahora estamos viendo que antes de que se levantara el sagrado templo, el Todopoderoso estableció el Mishkan o la tienda de reunión para entonces él morar ahí en medio del pueblo. Pero sí, sepa eso, no detengas el bien de sus dueños. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ello: oro, plata, cobre, tejido de lana azul, celeste, púrpura y carmesí. Todo esto es verdad de lo que vemos acá. Todos estos elementos, ¿ok? Dice, y me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Vea qué interesante esto. Ponga atención. Y me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. El Todopoderoso dice que le vamos a hacer un santuario, en este caso, ¿verdad? El Mishkan, la tienda de reunión, el tabernáculo, donde el Todopoderoso, su presencia, no el Todopoderoso, su presencia vendría ahí a estar. Y resulta que dice, y para que yo habite en medio de ellos. Entonces, es un santuario para habitar en medio de ellos. O sea, lo que significa aquí, lo que entendemos por esto es que el Todopoderoso viene a morar en ese santuario, pero en medio de cada uno de nosotros. ¿Ok? Por eso es que anhelamos que venga el Beit HaMikdash, por eso es que anhelamos que el Sagrado Templo se vuelva a construir, para que la Shejinah, la presencia del Santo y Bendito es, vuelva a morar en medio de su pueblo. Muy bien, aquí vamos a ver algo que les he preparado acá. Y es un video donde mostramos cómo sería el Mishkan o el tabernáculo, ¿verdad? Y vamos a ver este videito que le he preparado aquí. Vamos a ver. Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Vieron qué lindo video? ¿Verdad? Un video ahí realizado. Como pudo haber sido el Mishkan, aquí vemos una imagen muy bonita también, donde vemos el Mishkan, ahí digamos todo, el altar de bronce, donde vemos la pila de bronce, la tienda, el lugar santo, el lugar santísimo,
la mesa donde están los panes de la preposición, la menorá, el, el, el arca, ¿verdad? Del pacto, todo eso maravilloso, ¿verdad? Que pudimos ver en ese video y en esta imagen. Zacarías 2:11, un pasaje de referencia, dice, y se unirán muchos gentiles al Eterno en aquel día y me serán por pueblo. ¿Vio? Dice, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti y entonces conocerán que el Eterno de los ejércitos me ha enviado a ti. Baruch Hashem. El Todopoderoso está abierto a que todas las naciones le sirvan. Cuando habla de los gentiles, cuando habla de los gentiles está hablando, ¿verdad? De los goy, de los goim, de las personas de las naciones. Eres una chispa del Eterno en este planeta. Déjame decirte algo muy lindo. El Todopoderoso te hizo un ser especial. Todos los seres humanos tienen una chispa del Creador en su interior. Algunos, hay una cosa que en hebreo se llama clipot, que son como digamos, que tengas una idea, como cuando has visto una cebolla. Una cebolla tiene varias capas, ¿ok? Tiene varias capas. Y entonces resulta que esa chispa, esa luz interior, esa luz divina interior que cada uno de nosotros tenemos, hay muchas personas que tienen esos clipot, esas capas, que no permiten que esa luz salga, que esa luz se proyecte. Todos tenemos una chispa divina, pero no todos permitimos que esa chispa brille. ¿Y esto debido a qué? A que esa chispa divina, esa luz interior que tenemos, tiene estas capas. Usted pueda llamarla, nómbrela como usted quiera. Pecado, maledicencia, robo, chisme y todas las cosas horribles que usted pueda pensar han cubierto esa luz y no permiten que esa luz pueda salir. Pero de que está ahí, escondida. Entonces depende de cada uno de nosotros que podamos hacer brillar esa chispa. La invitación que el Todopoderoso hace a través del profeta. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos, sus ofrendas, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto lo habló el profeta Isaías de parte del Todopoderoso. El trono de Hashem, sí, el arca del pacto viene a ser como ese trono del Todopoderoso aquí en la tierra. Y si harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio, y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera. Y aquí tenemos una enseñanza respecto a esto. Como somos por dentro, igual seamos por fuera. ¿Ok? Como somos por dentro, igual seamos por fuera, o viceversa. Como somos por fuera, seamos por dentro. Dice el corazón alegre, hermosea el rostro. El corazón alegre que está dentro, hermosea el rostro. Entonces, dice que el arca tenía que estar cubierta de oro por dentro y por fuera. En tu caso y en mi caso, tenemos que tener esa condición donde, así como nos vemos por fuera, seamos por dentro. Hay muchas personas que se ponen una máscara y que parecen buenas personas, parecen personas de bien, y usted los escucha hablando y todo muy lindo, pero por dentro no están bien. Y eso es lo que tenemos que aprender aquí, que nosotros tenemos que ser íntegros,
Tenemos que ser íntegros. Así como somos por fuera, seamos por dentro, y así como somos por dentro, por fuera. Y harás 2 querubines de oro, ¿verdad? Como podemos ver acá, Adonai Elohenu. Isaías 6:2 dice, y encima del trono estaban los serafines, 6 alas tenían cada uno de ellos, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno clamaba al otro diciendo, Santo, Santo es el Eterno, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y volvemos a hablar del trono del Todopoderoso. Y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. El pan representa la provisión de Hashem. Y harás también un candelabro de oro que harás de oro macizo, el candelabro, su pie, su tallo, sus cálices. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida, ¿de quién podría amedrentarme? El Eterno es nuestra luz. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque estábamos hablando ahorita de la menorá. La menorá, tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La menorá tiene muchos significados y entre estos, la presencia divina, la palabra del Todopoderoso. Proverbios 27 dice, candela del Eterno es el alma del hombre, a la luz de la cual Dios escudriña todo lo recóndito de su cuerpo. Aquí le voy a mostrar significado de los elementos del Mizcán. ¿Por qué? Porque es muy posible que tal vez usted piense que lo que se solicitó tal vez no tiene un significado, pero ninguna de las cosas que se pidieron son cosas al azar, sino que tienen un significado. Entonces vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, oro. ¿Qué representa? El oro representa la divinidad, pureza y santidad absoluta. Al ser un metal incorruptible, simboliza la perfección y la presencia divina en el mundo. ¿Ok? Eso representa el oro. Representa la divinidad. Simboliza la perfección. La plata se asocia con la redención y la pureza. En el templo, la plata estaba vinculada a los rescatados, como dice Éxodo 30, 12, 16, ya que se usaba en el medio ciclo que los israelitas debían de dar. El cobre o bronce representa juicio y expiación, un metal fuerte y resistente al fuego, lo que simboliza la resistencia ante el pecado. La menorá, candelabro que simboliza la luz divina, la sabiduría, la presencia del Eterno, hecha de oro puro y con 7 brazos, representa la perfección espiritual y la conexión entre el Eterno y su pueblo. El aceite de oliva puro utilizado en la menorá representa la pureza y la consagración. La madera de acacia, que usted vio que el Todopoderoso pidió acacia, se usó en la estructura del Mizcán en varios muebles sagrados como el Arca de la Alianza. La acacia es una muy resistente, es una madera muy resistente, no se pudre fácilmente, lo que simboliza la incorruptibilidad y la eternidad. Se dice que crece en el desierto, lo que refuerza el mensaje de que el Eterno provee incluso en lugares áridos. El lino fino bordado con querubines representa el mundo celestial, piel de carnero teñida de rojo, simboliza el sacrificio y la expiación, piel de tahash, un tipo de marsopa, tejón o animal desconocido. Se cree que representa la protección y el misterio, ya que es un material que protegía el santuario. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, vamos al capítulo 26, verso 1. El tabernáculo lo harás de 10 cortinas de lino retorcido, con lana celeste, lana púrpura y lana carmesí, con figuras de querubines, obra de tejedor. Harás
a ellas. La longitud de cada cortina será de 28 amot y la anchura será de 4 amot cada cortina. Una sola medida para todas las cortinas. 5 cortinas estarán unidas con la otra. Amén. Amén, Baruch Hashem. Muy bien. Entonces, como pudimos ver los elementos, ¿verdad? Anteriormente de los que hablábamos, aquí dice cortinas y cubiertas del Mishkan. Habían 4 colores. Había azul, púrpura, carmesí, lino fino de color blanco. Y bueno, vamos a hablar un poquito respecto a eso también. Vemos, dice, harás además un velo de tela azul púrpura y escarlata, de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Aquí tenemos, vamos a ver. Significado de los colores acá, ¿qué representan? Azul, tejelet en hebreo, utilizado en las cortinas del Mishkan, Éxodo 26:1. Simboliza el cielo, la divinidad y la conexión con el Eterno. En la tradición judía, el color azul recuerda la realeza del Eterno y la Torá, como el hilo de azul en los Tzitzit, números 15, 38, 39. El color púrpura, argamán, también presente en las cortinas del Mishkan, simboliza realeza, nobleza y autoridad divina. En la antigüedad, la púrpura era un tinte muy costoso, reservado únicamente para los reyes y los sacerdotes. El carmesí, toalat shani, un rojo intenso usado en las cortinas y otros elementos del Mishkan, representa sacrificio, expiación y redención. Se relaciona con la sangre de los sacrificios que servirán para purificar y expiar los pecados. El lino blanco, shehesh, base de las cortinas y las vestimentas sacerdotales, representa la pureza, santidad y justicia. El blanco simboliza la ausencia del pecado y la consagración total al Todopoderoso. Estos colores estaban tejidos con figuras de querubines y refuerza la idea de que el Mishkan era un lugar de presencia divina en la tierra. Cada color nos recuerda un aspecto del pacto entre Dios e Israel. El azul, Dios está en los cielos y gobierna. El púrpura, su reino es supremo. El rojo, el sacrificio y la expiación. Y el blanco, la pureza y la santidad requeridas para acercarse al Eterno o para su servicio. Amén. El blanco, recuerden que para la fecha de Yom Kippur o Yom Kippurín, el día de la expiación o el día de las expiaciones, recordemos que se hace ayuno, pero también se invita a que las personas se vistan de blanco, porque representa que ese día que hacemos ayuno, que pedimos al Eterno perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, nosotros seremos perdonados y como dice la Escritura, si tu pecado fuera rojo como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana o la nieve. Ahora, pensemos, ¿por qué el Mishkan? O sea, ¿cuál razón de este edificio, esta estructura? El hombre es un ser limitado y el Eterno es un ser ilimitado. La razón del Mishkan y luego del sagrado templo, el Beit HaMikdash, obedece precisamente a la limitación del hombre.
ya que el santo y bendito llena todos los mundos. Primera de Reyes 8:27. Pero ¿habitará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos no te pueden abarcar, cuanto menos esta casa que yo acabo de edificar para ellos, esos dos lugares santos, para que el hombre pueda percibir la presencia sagrada del Eterno en una dimensión acorde a la limitación humana. Entonces, el Mishkan era una representación de lo divino, una representación, digamos, de los lugares celestiales aquí en la tierra. Y era un lugar donde el hombre, en su limitación, pudiera poder acceder a esa dimensión. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 27, verso 1. Aquí vemos, dice, y harás también un altar de madera de acacia, 5 codos. Eso vamos a leerlo acá. Dice, el altar y el atrio. El altar lo harás de madera de acacia, de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho. El altar será cuadrado, su altura de 3 codos, hará sus cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán de una misma pieza, los recubrirás de bronce, harás asimismo sus vasijas para recibir su ceniza y sus paletas y sus tazones y sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce, le harás un enrejado de bronce a modo de rejilla, y sobre el enrejado en sus 4 esquinas harás 4 argollas de bronce, lo colocarás abajo dentro del cerco del altar y llegará hasta la mitad del altar. Harás varas para el altar, varas de madera, de acacia, y le recubrirás de bronce, y sus varas se meterán por las argollas, y cuando sea transportado, las varas estarán a ambos lados del altar. Lo harás de tablas hueco conforme se te mostró en el monte, así lo harán. Luego harás en el atrio del tabernáculo por el lado meridional hacia el sur. El atrio tendrá cortinas de lino torcido de 100 codos de largo por cada lado. Sus 20 columnas, sus 20 basas serán de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. También en el lado norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus columnas serán 20 con sus 20 basas de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. A lo ancho del atrio, por el extremo del occidente, habrá cortinas de 50 codos, sus columnas serán 10 con sus 10 basas. El ancho del atrio por el lado del oriente hacia el este será de 50 codos. Las cortinas para un lado serán de 15 codos, sus columnas serán 3 con sus 3 basas, y al otro lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas con sus 3 basas. Por la entrada del atrio habrá una cubierta de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas serán 4 con sus 4 basas. Todas las columnas del atrio alrededor tendrán abrazaderas de plata, sus ganchos de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido, sus basas de bronce, todos los utensilios del tabernáculo para todo su servicio, todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Baruch Hashem. Muy bien. Y dice, hará sus cuernos sobre sus 4 rincones, del mismo saldrán sus cuernos y los revestirán de cobre. Habíamos hablado del valor o del significado del cobre, ¿verdad? Su resistencia al fuego. Y que, digamos, esto tiene que ver con lo de la expiación, cuando se ofrecían ahí los holocaustos, los sacrificios al Todopoderoso. Y haráse el atrio del Mizcán, dice, por el lado del Negev, al sur lienzos para el atrio, de lino fino, de hilo torsal, 100 codos de longitud para un lado.
y los postes que podemos ver acá, ¿verdad? Y todos con sus basas. En el verso 14 dice, y las cortinas de un lado serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y así, ¿verdad? La construcción del Mizcán con todos los detalles que el Todopoderoso le había dado a Moshe en el monte. Baruch Hashem. Muy bien. Bueno, hemos visto, ¿verdad? En esta parasha muchas cosas muy lindas, muy interesantes que hemos aprendido, el valor que tiene o el significado de cada una de las cosas que componían el Mizcán, la tienda de reunión. Y para las conclusiones tenemos lo siguiente. Número uno, el Eterno te da la posibilidad de poder servirlo. Podemos servirlo de diferentes maneras, cada uno tiene un llamado diferente, pero debemos de hacerlo bajo el orden que Él nos establece. El Todopoderoso establece un orden para todas las cosas y nosotros nos tenemos que sujetar precisamente a ese orden. Además, la Parashat Terumá nos muestra cómo cada material y objeto en el Mizcán tiene un propósito espiritual. La elección de los materiales no es arbitraria, sino que cada uno refleja un aspecto de la relación entre el Eterno e Israel. Santidad, juicio, redención, pureza y comunión. Baruch Hashem. Bueno, queridos hermanos, desearles a todos ustedes Shavua Tov, una excelente semana, que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia, a todos los que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Le damos muchísimas gracias. Espero que haya sido de mucha verajada, de mucha bendición este estudio. Y si el Eterno lo permite, nos veremos, si Él así lo quiere, en nuestro próximo estudio.